la proteólisis de aminoácidos nos puede producir piruvato, lo mismo que la glucólisis. La proteólisis de algunos aminoácidos, no todos, puede producir coenzima A y la lipólisis también, y estos producir a través de la acción de una enzima acetilcoenzima A que va a entrar al ciclo de Krebs, ¿cierto? Y dar inicio a todo lo que es el ciclo de Krebs que me va a entregar ATP, me va a producir FADH, NADH, luego vamos a través de la cadena transportadora de electrones y por medio de la fosforilación oxidativa a producir hasta 36 moléculas de ATP. Entonces, como les decía, ¿por qué funcionan como un sistema? Porque cada reacción se produce primero una, luego la otra, eso van en escala. Y una no se produce sin la otra. Segundo, porque todas están enlazadas entre sí, es decir, una ruta no funciona sin que las otras se den. La principal ruta integradora, ¿cuál es? El ciclo de Krebs, pero la integración se da también o por un metabolito final que es inicio de otra ruta o por un metabolito intermedio que funciona como para dar inicio a otra ruta o como metabolito intermedio de la siguiente ruta. Entonces vemos por ejemplo acá como desde la glucosa pasamos a piruvato, de piruvato a acetilcoenzima A, la acetilcoenzima A viene a hacer el ciclo de Krebs para producir energía, FADH y NADH, como desde los aminoácidos vamos a producir urea para descontaminar el cuerpo, pero también vamos a producir fumarato, metabolito intermedio dentro del ciclo de Krebs, malato oxalacetato, intermedios dentro del ciclo de Krebs, o que podemos utilizar para producir piruvato, ya sea mediante la glucogenólisis o la ruta de la fermentación. Y a través de la biosíntesis de ácidos grasos podemos, por medio de partiendo de la acetilcoenzima A, terminar en la generación de un ácido graso y de este ácido graso producir acil-CoA para que al final, por beta oxidación de ácidos grasos, lleguemos a producir acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs o para venir y pasar la membrana de la mitocondria y en el citosol se produzca la biosíntesis de ácidos grasos. Ahora bien, tenemos que estos compuestos, cuando tenemos exceso de glucosa o exceso de lípidos o de proteínas, existen una manera de almacenarlas. Una es en forma de glucógeno, que por la ruta de los carbohidratos, de la degradación de carbohidratos, podemos por la glucogenólisis producir glucógeno para ser almacenado en el hígado, en el músculo esquelético, en el corazón, en alguna parte en el corazón. Hay quienes dicen en la literatura que el cerebro también puede almacenar un poco de ese glucógeno, pero principalmente se da en el hígado, en el riñón, en el músculo esquelético y es utilizado cuando hay una deficiencia de glucosa en sangre. Entonces vamos a degradar el glucógeno para utilizarlo y convertir en glucosa y así alimentar el cerebro. Entonces tenemos que el exceso de carbohidratos se almacena como glucógeno en el hígado, en el riñón, en el corazón, en diferentes órganos, pero principalmente en el hígado, en el músculo esquelético y en alguna parte del riñón. El exceso de lípidos se van a almacenar como ácidos grasos una parte va a ser transformado a través de este proceso a acetilcoenzima A para formar glucógeno y ese glucógeno va a ser almacenado también en el hígado. Esos ácidos grasos también pueden ser almacenados en el tejido adiposo. Ahora bien, el exceso de proteínas, el cuerpo no tiene cómo almacenar las proteínas, entonces lo que el cuerpo va a venir a hacer a través del metabolismo es o desecharlas a través del ciclo de la urea, ¿cierto? O transformar ese exceso de aminoácidos en piruvato y acetilcoenzima A para formar a través de la gluconeogénesis glucosa o glucógeno para ser almacenado igualmente en el hígado, en el músculo esquelético, alguna parte en el riñón
alguna parte en el corazón y ser utilizado en el momento que se requiera. Entonces, como les decía anteriormente, el exceso tanto de lípidos, proteínas y de carbohidratos, dependiendo de la ruta que toma, se va a almacenar en el hígado, en el riñón y en el músculo esquelético, y es utilizado ya sea cuando se almacena como glucógeno o en el tejido adiposo, dependiendo de las necesidades del cuerpo. El principal órgano que participa en el metabolismo es el hígado. Muchas gracias.